Bueno, hoy tenemos la tercera sesión. La próxima semana entiendo que ya es la última sesión que vamos a celebrar. Y bueno, estábamos comentando, estimada Isis, bueno, ya te comentarán tus compañeras y compañeros. La semana pasada tuvimos oportunidad de llevar a cabo un análisis muy interesante de algunas disposiciones constitucionales que están intrínsecamente, o mejor dicho, que constituyen el fundamento constitucional de algunas disposiciones legales que en el caso concreto nos permiten establecer cuáles son los alcances en torno a la aplicación de determinados procedimientos de carácter heterocompositivo y también autocompositivo, y que, que estamos analizando desde el punto de vista de dos leyes muy importantes que actualmente están vigentes en el sistema jurídico nacional. La primera de ellas es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Ya iré obviando todo este nombre tan grande. Ley Nacional, vamos a referir. Y también la propia Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que como sabes, este año se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación, y que está estableciendo algunos parámetros muy interesantes y muy importantes de aplicación de estos procesos, no solo autocompositivos, sino también algunos heterocompositivos asociados con la función jurisdiccional, que si bien no son jurisdiccionales, son cuasi jurisdiccionales, pero que tienen el propósito de componer, o en este caso, llevar a cabo la resolución de algunos conflictos, y en los cuales puede intervenir, ya sea de manera directa o indirecta, las autoridades jurisdiccionales para garantizar que se le dé validez a algunas obligaciones de dar a hacer o no hacer que se hayan suscrito directamente por las personas intervinientes. Entonces, eso es muy interesante, muy, muy importante. Lo vamos a ir analizando a la luz de estas disposiciones. Y solo para recapitular, en la sesión pasada habíamos comentado que era muy importante tomar en consideración disposiciones de carácter constitucional que están, en este caso, que nos permiten definir cuáles son esos fundamentos, particularmente el artículo primero constitucional en torno a las obligaciones que tienen todas las autoridades, tanto de procuración como de administración de justicia. Y cuando me refiero a procuración de justicia, no únicamente me estoy enfocando en instituciones de carácter penal, sino también instituciones de carácter administrativo. Incluso hay algunas obras muy interesantes que ha escrito particularmente el doctor José Ovalle Favela, a propósito de estas interesantes, digamos, de estos interesantes mecanismos de resolución de controversias. Y bueno, sabemos que las instituciones de procuración de justicia no solo se dan en el ámbito penal, sino también se dan en muchos otros ámbitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las Procuradurías Federales de Protección al Consumidor, las propias Procuradurías de carácter agrario, las Procuradurías de carácter ambiental, e incluso Procuradurías en el ámbito fiscal, en las cuales dichas funciones van a concurrir también con algunos procedimientos que están, en este caso, legalmente establecidos en algunas disposiciones legales, como pudiera ser la reciente publicación, y en este caso sanción, de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Yo había referido que esta última disposición de carácter legal es muy importante, sobre todo en el marco del temario que estamos analizando, porque como ustedes lo vieron en el propio temario, no solo estamos llevando a cabo el análisis de los mecanismos alternativos de solución de controversias desde el ámbito penal, sino también desde otros ámbitos, particularmente el ámbito civil,
el ámbito familiar y ahora como lo establece específicamente la Ley General de Mecanismos Alternativos, sabemos que se establecen dos esquemas de participación de las personas intervinientes en el marco de procedimientos de carácter civil y familiar, pero también la aplicación de mecanismos alternativos en el contexto de los procedimientos de carácter administrativo. Esa, digamos, es una innovación muy importante porque sabemos que en el marco de algunos procedimientos, por ejemplo, de carácter disciplinario, procedimientos de carácter administrativo, en los que puedan llegar a intervenir, por ejemplo, los órganos internos de control o algunas unidades internas de control administrativo, en la investigación de algunas faltas de carácter administrativo en el contexto de, digamos, de algunos temas que incluso tienen que ver con corrupción, de algunos temas que tienen que ver con responsabilidades administrativas, es muy interesante cómo a partir de esa ley general también se están estableciendo estos, digamos, procesos de carácter autocompositivo, en ese caso sí, únicamente de carácter autocompositivo, y no propiamente heterocompositivo, como pudiera llegarse a plantear en el ámbito mercantil, a propósito de la aplicación de algunos mecanismos de carácter alternativo, como pudiera ser el arbitraje, que sabemos que el arbitraje, en el contexto del propio Código Nacional, nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también se establece un procedimiento específico para, digamos, la eh, composición de algunos, digamos, algunas problemáticas que incluso pueden comenzar a establecerse a partir de algunas cláusulas, en este caso compromisorias, por parte de las partes contratantes o por parte de algunas, digamos, personas intervinientes en determinados negocios de carácter mercantil o de carácter civil. No así propiamente de carácter familiar y de igual manera no aplicables desde el punto de vista de la resolución de controversias en el ámbito de los procedimientos de carácter administrativo que pueden derivarse de esas leyes federal y también locales de responsabilidad administrativa, o bien de otra índole que tienen que ver con cuestiones de procedimientos administrativos sancionatorios, o en este caso de responsabilidad, que no necesariamente están, digamos, analizados desde el punto de vista de estas leyes, sino desde el punto de vista administrativo de procedimientos internos a partir de circulares y demás. Entonces, es muy importante tomar en consideración que todos estos planteamientos que nosotros estamos haciendo, en los que estamos, digamos, dialogando, y si lo queremos ver desde un punto de vista más amplio, en los que estamos polemizando a propósito de, digamos, de su eficacia y de su aplicación, lo estamos haciendo de una manera integral y de una manera holística para no únicamente centrarnos en esta perspectiva que tiene que ver con el ámbito penal, sino desde muchos otros criterios y otros ámbitos. Yo había comentado entonces, desde ese punto de vista, que el artículo primero es el artículo que da, digamos, fundamento y sustancia a esas responsabilidades que tienen todas las autoridades en el ámbito estatal y que una de ellas tiene que ver con el respeto, promoción, garantía y difusión de los derechos humanos. En ese sentido, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista amplio, el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, el uso o digamos la exceptuar esas formalidades en el marco del desarrollo de un determinado procedimiento de carácter jurisdiccional o bien de carácter administrativo, son situaciones, son contextos, son circunstancias que están directamente asociadas con dos derechos fundamentales o dos derechos humanos
que desde una perspectiva, por ejemplo, del sistema interamericano de derechos humanos o el sistema de protección interamericano de derechos humanos, está intrínsecamente relacionado con garantías de carácter judicial, no formalmente jurisdiccionales, sino judicial, que permiten vislumbrar o nos permite vislumbrar que esas garantías no solo están relacionadas con la función de las instituciones jurisdiccionales, sino también con otras instituciones como pudieran ser instituciones de justicia cívica, instituciones de procuración de justicia, instituciones incluso de seguridad pública o de seguridad ciudadana, como así se han adoptado en algunos planes o políticas nacional o estatales de intervención o de acompañamiento de algunos proyectos que tienen que ver con la construcción de la paz, sino también con otras instituciones que forman parte de este gran, digamos, esquema o gran esquema de instituciones que integran a los sistemas de justicia. Sistemas de justicia en un ámbito, digamos, general. Entonces, ¿cuáles son esos derechos humanos que están directamente vinculados con la aplicación, ejecución o bien con la sustanciación de mecanismos alternativos de solución de controversias? Pues primero, el derecho de acceso a la justicia, que está planteado en el propio artículo 17 constitucional. Ya lo habíamos dicho en la sesión pasada, el artículo 17 constitucional es importante porque permite, en el caso concreto, formular estrategias o acciones, incluso políticas públicas, que se van, digamos, consolidando a partir de determinadas leyes, como es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos o la Ley General, sino que también a partir de ella se comienzan, o a partir de esta disposición constitucional, entendemos que una garantía judicial que tenemos todas y todos es que particularmente las instituciones del Estado permitan a todas las personas, al menos en el Estado mexicano, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Y acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, pues tiene que ver con ese derecho de acceso a la justicia, pero para poder garantizar ese derecho de acceso a la justicia, se establecen no solo procedimientos de carácter heterocompositivo, es decir, particularmente un procedimiento heterocompositivo por antonomasia que nosotros conocemos, pues son los procedimientos, el procedimiento civil, los procedimientos familiares o el procedimiento penal, que están regulados directamente por estas grandes leyes o estos grandes códigos, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales o el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sino que también a través de este derecho de acceso a la justicia, a través de esa idea generalizada, permanente o perpetua que está, digamos, planteada como valor a partir de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que acceder a la justicia, no solo se accede a la justicia desde el punto de vista heterocompositivo, sino también autocompositivo. Es decir, a partir que planteó en torno a esta reforma al artículo 17 constitucional el 18 de junio del 2008 de establecer que también se puede acceder a la justicia cuando nosotros como personas intervinientes tenemos la posibilidad de solicitarle a las autoridades jurisdiccionales, a las autoridades administrativas, que se garantice ese acceso a la justicia a partir de la derivación de los asuntos o de esos conflictos a los órganos de justicia alternativa que así prevea el Estado o así prevean las autoridades tanto administrativas como autoridades jurisdiccionales. Pensemos, digamos, en un ejemplo muy claro. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, a través de las disposiciones que establece esta importante ley nacional, se determina que no solo las autoridades, por ejemplo, que procuran justicia, como es el Ministerio Público,
contarán con órganos de justicia alternativa, sino también las autoridades jurisdiccionales contarán con esos mismos, digamos, esas mismas instituciones o esos mismos órganos de justicia alternativa. Lo vemos en muchos estados, lo vemos a nivel federal, que, por ejemplo, algunas entidades federativas constituyen verdaderos centros de justicia alternativa en los que confluyen autoridades tanto de procuración como de administración de justicia, o en algunas otras entidades federativas vemos que esa función se encuentra, digamos, se encuentra dividida, y así tenemos, por ejemplo, que en el ámbito, por ejemplo, de la Procuración de Justicia, se cuentan con sus propios órganos de justicia alternativa, y desde el punto de vista de las instituciones, de los tribunales superiores de justicia o los poderes judiciales, o dependiendo, digamos, la denominación que así se presente en alguna entidad federativa o en el sistema de justicia de alguna entidad federativa, también se cuentan con órganos de justicia alternativa. E incluso desde el punto de vista de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, es muy interesante, también se establece la obligación de que las autoridades de carácter penitenciario también integren sus propios órganos de justicia, en este caso, no tanto desde el punto de vista alternativo, sino órganos de justicia restaurativa, para que se hagan efectivos algunos procesos de carácter restaurativo de manera directa o, en su defecto, de manera indirecta a partir de la coordinación y colaboración de esos órganos de justicia alternativa que ya habíamos mencionado y que dependen de estas instituciones tanto de procuración como de administración de justicia. Es decir, hay una diversidad de criterios en torno a la incorporación de estos órganos de justicia alternativo, de justicia restaurativa, unidades de mediación, centros de justicia alternativa, o como se denominen en cada uno de los estados, y a partir de esos órganos de justicia alternativa que prestan esos servicios desde estos contextos de intervención de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal, proveen esos servicios de diálogo, esos servicios de encuentro que se van a materializar a partir de esos mecanismos que están regulados en estas dos disposiciones, que va desde el punto de vista, por ejemplo, de la incorporación de procesos de diálogo, de encuentro, como es la mediación, la conciliación, la junta restaurativa, como lo establece la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal, o bien como lo establecen la propia Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde se establecen, por ejemplo, procesos autocompositivos o procesos de encuentro-diálogo, como es la mediación, esa mediación colaborativa a partir de la intervención, por ejemplo, de personas facilitadoras eh, que estén certificadas en el ámbito individual, por ejemplo, abogados que estén certificados desde esa perspectiva de mediación colaborativa, o bien otros procesos como pudiera ser la conciliación o concretamente el arbitraje desde el punto de vista de lo que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que están o que son interdependientes para el desarrollo de este tipo de procedimientos, estos últimos de carácter heterocompositivo. Y perdonen que insista mucho en este concepto de carácter heterocompositivo, pero tiene que ver también con una idea de análisis de teoría general del proceso que está intrínsecamente vinculado, relacionada con el desarrollo de cada uno de estos conceptos que hemos venido analizando de manera general a lo largo de estas últimas dos sesiones. Entonces lo vemos desde esa perspectiva, lo vemos desde el artículo 7 constitucional, ese derecho de acceso a la justicia, no solo de resolver los conflictos a partir de la intervención, por ejemplo, de las autoridades jurisdiccionales, a partir de la intervención de las autoridades que procuran justicia o que exigen o llevan a cabo, digamos, direccionan o encausan
esa pretensión de justicia ante las autoridades jurisdiccionales, sino que también esa pretensión de justicia se puede ir plasmando o se puede ir materializando a partir de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias. Es muy importante tomar en consideración eso porque se dan esas dos perspectivas y habíamos analizado de manera concreta que esta disposición constitucional, el artículo 17 constitucional, puede estar o tiene una interdependencia muy especial con algunas disposiciones como es el propio artículo 2 constitucional desde el punto de vista de intervención o de participación o reconocimiento de la personalidad jurídica de personas que integren a un grupo que requiera una atención prioritaria, desde un punto de vista muy amplio, desde un punto de vista muy general. Por ejemplo, lo vemos con el caso concreto de las personas de identidad indígena, desde el punto de vista del artículo 2 constitucional, pero eso no deja o no nos permite, o mejor dicho, no deja de, en este caso, visibilizar también que desde la perspectiva de otras disposiciones constitucionales, como es el artículo cuarto, también donde se establece ese principio de igualdad ante la ley, nos permite también deducir que hay otros grupos que requieren atención prioritaria o personas que integran esos grupos de atención prioritaria en los cuales va a concurrir también ese derecho de acceso a la justicia y, por supuesto, ese derecho de acceder a estos mecanismos alternativos de solución de controversias o a procesos de justicia restaurativa. ¿Por qué es muy importante este contexto? Porque el artículo 17 constitucional ese gran derecho de acceso a la justicia, sino que fundamental para que nosotros podamos tener una plena participación en cada uno de los procedimientos, ya sea de carácter jurisdiccional o procedimientos autocompositivos en los que intervengan, por ejemplo, muchas y muchos de ustedes como personas servidoras públicas de estos órganos de justicia alternativa. Y cuando me refiero a eso, hago una alusión directa a el derecho de acceso a la asistencia jurídica. ¿Por qué? Porque el propio artículo 17 constitucional, en sus últimos párrafos, o mejor dicho, en su último párrafo, establece también la obligación que tiene el Estado mexicano no solo de permitir el acceso a esa jurisdicción del Estado, no solo permitir esa jurisdicción del Estado desde el punto de vista de intervención de los órganos de justicia alternativa, sino que para poder acceder, para poder garantizar que nosotros accedamos a esos procesos, por ejemplo, de encuentro de diálogo, como ya los hemos mencionado, los hemos enlistado de manera general, pues también nosotros tengamos la posibilidad de que la información que se nos provee, esa información que tiene que ver directamente con la garantía de acceder plenamente a la justicia, es que se pueda prestar por parte del Estado ese servicio de asistencia jurídica. Pensemos, por ejemplo, desde el punto de vista de una persona indiciada, de una persona que está siendo investigada, ese derecho que tiene a la asistencia jurídica para que se le pueda proveer un servicio de defensa técnica y adecuada por parte de una persona que tenga el título de licenciado o licenciada en Derecho, o bien una persona abogada o que, digamos, esté en este caso plenamente certificada por la propia Secretaría de Educación Pública, ¿no? Desde el punto de vista de algunas disposiciones. Entonces, no solo lo vemos desde la perspectiva de la asistencia jurídica desde ese ámbito, sino también desde el ámbito, por ejemplo, de la asesoría jurídica que se pueda brindar a algunas personas, en este caso víctimas. Lo vemos concretamente con el trabajo que realizan las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal, locales, pero también esos servicios que incluso brindan algunas defensorías públicas o algunas consejerías jurídicas. Incluso si ustedes analizan, por ejemplo, el contexto organizacional de algunas instituciones, como es el Instituto Federal de Defensoría Pública, nos vamos a dar cuenta que ellos proveen servicios de asistencia jurídica no únicamente en el ámbito penal,
sino también asesoría jurídica de víctimas en algunos casos en concreto y también asesoría jurídica para personas que hayan sido víctimas o hayan sido, en este caso, objeto de un hecho victimizante que no necesariamente constituya un delito desde el punto de vista de la propia Ley General de Víctimas o las leyes de víctimas, en este caso estatales, sino que también pueden proveer servicios de asesoría jurídica o servicios de asistencia jurídica en los ámbitos civiles, en algunos ámbitos civiles, en algunos ámbitos de derecho laboral e incluso de carácter administrativo. Lo vemos, por ejemplo, en estas leyes federal, locales de responsabilidad administrativa, como a partir de estas nuevas leyes, incluso se establece la obligación de los estados y de las instituciones de carácter administrativo de que puedan proveer también esos servicios de defensoría y de asesoría jurídica para las personas que están siendo señaladas por la comisión de algún acto de carácter administrativo que esté asociado, por ejemplo, con temas de corrupción, con algunas irregularidades de carácter administrativo o con acciones que puedan implicar una responsabilidad administrativa. Eso seguramente ustedes lo están viendo también en algunos ámbitos del derecho administrativo, como a partir de la resolución de estos conflictos también se les proveen esos servicios. Y esto es muy importante porque habíamos visto que hay algunas disposiciones desde el punto de vista internacional, como son algunos principios y directrices de Naciones Unidas sobre el derecho de acceso a la asistencia jurídica, que establecen como al menos, por ejemplo, en el ámbito de los sistemas de justicia penal, que no dejan de ser, digamos, aplicables a otros ámbitos, como puede ser el familiar, como puede ser el civil o administrativos, establecen la posibilidad, o mejor dicho, detallan y señalan que la asistencia jurídica también implica la incorporación de procesos de justicia alternativa, como pudieran ser estos mecanismos alternativos de solución de controversias de los que ya hemos estado hablando, y de igual manera a aquellos procesos de justicia restaurativa, ¿no? Seguramente ustedes en numerosas ocasiones en su propia formación académica, en su propia formación continua o capacitación continua o de especialización, han escuchado que a veces se hace alusión de manera indistinta a los enfoques de justicia alternativa y justicia restaurativa. Y muchas veces no existen, digamos, parámetros objetivos que nos permitan dilucidar o, en este caso, aclarar con la mayor certeza posible cuáles pueden ser los alcances y efectos de cada uno de estos enfoques en el desarrollo de esos mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, vemos rápidamente, voy a ir proyectando algunos documentos para que los vayamos viendo, los vayamos analizando. Principios de Naciones Unidas sobre asistencia jurídica. Incluso lo pueden ir, ir abriendo también en sus propios dispositivos, a reserva de que yo lo abra, lo voy proyectando. Bien, está. Esto creo que va. A veces estos documentos son un poco pesados, pero los vamos analizando. Ahí se ve. Vamos viéndolo. Y esto lo vamos a ir vinculando también con otros documentos que, si bien no son de carácter vinculante, sus recomendaciones o sugerencias en el marco de la aplicación de los mecanismos alternativos sí llega a constituir verdaderos parámetros
vinculantes para la adopción de nuevos criterios, no solo de intervención, sino de aplicación y participación en esos procesos de carácter autocompositivo. Ya lo habíamos dicho, bueno, aquí está en inglés, pero lo abro también aquí está para que lo vayamos analizando también de eso. Disculpen los inconvenientes por el internet, pero ahorita estamos con problemas de técnicos, de lluvia y demás, pero ya aquí se está abriendo el documento para que lo vayamos analizando juntas y juntos. Adicionalmente a este documento que vamos a ver, que ya lo habíamos revisado de manera general en la sesión pasada, que nos va dando una pauta sobre los alcances de ese artículo 17 constitucional y cómo desde el punto de vista del acceso a la justicia vamos entendiendo que el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias también constituye una garantía fundamental de todas y todos para acceder a la justicia. Vemos que desde el punto de vista de la asistencia jurídica, también en todos los sistemas, aquí yo les pediría que obviáramos el tema o ese adjetivo penal, sino que en los sistemas de justicia, o el derecho de acceso a la asistencia jurídica tiene implicaciones muy interesantes o muy importantes porque la asistencia jurídica, justo como lo dice este documento, abarca también los conceptos de capacitación jurídica, de acceso a la información jurídica y otros servicios que se prestan a las personas mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias y los procesos de justicia restaurativa. Si nos damos cuenta, o si se dan cuenta conjuntamente, la asistencia jurídica es ese derecho, digamos, que está anclado a ese gran derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la justicia. Implica que las instituciones estatales, instituciones particulares, organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, puedan proveer esa asistencia jurídica a través de la intervención de personas que estén certificadas, que técnicamente nos permitan, en este caso, nos ayuden o a participar en los procesos a partir de ese acompañamiento, a partir de ese apoyo legal. Y ese apoyo legal no únicamente está o se ciñe a de las personas, sino que esa representación letrada, esa, digamos, prestación de ese servicio de asistencia jurídica, también implica que las personas sean debidamente informadas o seamos debidamente informados de todos los derechos que tenemos en el contexto, por ejemplo, de un determinado conflicto, y a partir de ahí nosotros podamos tomar las decisiones más, digamos, prudentes y más ajustadas a nuestras propias necesidades y pretensiones en el desarrollo de un determinado procedimiento de carácter legal, de carácter administrativo, de carácter jurisdiccional. Entonces, a partir de ahí, justo como lo dice estos principios y directrices de Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica, también la asistencia jurídica comprende esa, digamos, la prestación de esos servicios de justicia alternativa y servicios de justicia restaurativa. Entonces, aquí se están haciendo dos precisiones muy importantes, que las instituciones en el marco de ese acceso a la justicia o de ese acceso a la jurisdicción del Estado pueden proveer servicios de justicia alternativa y pueden proveer
procedimientos o procesos de justicia restaurativa. Yo les había comentado la sesión pasada que era muy importante que fuéramos determinando cuál, cuáles son las distinciones que pueden existir entre estos dos enfoques desde el punto de vista de la aplicación de los mecanismos alternativos que están previstos en estas dos grandes leyes que tenemos o que hemos comenzado a analizar. Y a partir de ahí, cómo desde la perspectiva de entendimiento e interpretación de esos mismos procesos de encuentro o de diálogo, podemos ir incorporando determinados esquemas o determinados enfoques que en el caso concreto incorporen algunos elementos de toma de conciencia o concienciación de determinadas necesidades y de determinados aspectos que tienen que ver con una responsabilidad activa por parte de las personas que se precien de ser personas ofensoras o bien que se precien de ser, digamos, personas que en el propio conflicto han generado, digamos, algunos perjuicios o daños a determinadas personas en el contexto, digamos, particular o en un contexto incluso de carácter institucional o carácter público. Entonces yo les había comentado que era muy importante que comenzáramos a analizar un documento fundamental para entender cuál es la distinción entre estos dos enfoques. Uno de ellos o uno de estos documentos es el documento denominado Principios sobre el uso de programas de justicia restaurativa, Principios de Naciones Unidas sobre el uso de programas de justicia restaurativa, para que lo vayamos analizando. Y también algunos principios o directrices de Naciones Unidas, curiosamente de todas estas organizaciones onusianas, como son estos principios sobre los derechos de las víctimas del delito y los derechos de las víctimas del abuso del poder. Entonces lo vamos viendo desde esa perspectiva. ¿Por qué lo digo desde este contexto? Porque cuando ustedes vayan analizando, y eso es una tarea que ustedes tienen, que todas y todos tenemos que hacer en el contexto del análisis de estas disposiciones, cuando analizamos, por ejemplo, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal, o analizamos la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en ellas podemos ver cómo se involucra, al menos de manera referencial, estos dos enfoques o cómo se plantea este último enfoque que tiene que ver con la justicia restaurativa. Por ejemplo, cuando analizamos la línea de mecanismos alternativos de solución de controversias, se establece que en el contexto de aplicación de la mediación, esta mediación colaborativa, las conciliaciones o los propios incluso procesos heterocompositivos como es el arbitraje, pueden incluirse de manera paralela algunos procesos de justicia restaurativa que permitan a las personas intervinientes no solo tomar conciencia de esos hechos conflictivos, sino también establecer determinadas o identificar y establecer determinadas necesidades de cara a la construcción de, digamos, algunos parámetros de acción y de responsabilidad en el contexto de aquellas obligaciones que vayan a ser definidas de manera bilateral o de manera comunitaria. Y eso lo vemos también desde el punto de vista de las propias leyes, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, cuando se establecen no solo procesos como es la mediación y la conciliación, sino también algunos procesos como pudieran ser las juntas restaurativas, ¿no? Justo como lo establece la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Entonces, aquí quiero hacer un alto en el camino y quiero preguntarles directamente a ustedes, desde su perspectiva personal, desde su perspectiva profesional y por supuesto también
desde su perspectiva académica, cuál constituye la principal diferencia entre ese concepto de justicia alternativa y concepto también de justicia restaurativa. Incluso ustedes lo vieron en el propio temario, ¿no? Estamos viendo este contexto de mecanismos alternativos de solución de controversias, este segundo módulo, pero también en ese módulo se establece que debemos de comenzar a entender cuáles son las características o en qué consiste ese enfoque de justicia restaurativa en el contexto de aplicación de estos procesos de diálogo o de participación o de intervención de las personas que están involucradas en un determinado conflicto o en una determinada controversia. Es lo mismo la justicia alternativa que la justicia restaurativa. ¿Existen coincidencias o cuáles serían los elementos más importantes que ustedes pudieran identificar? Adelante, Monse. Este, yo no son iguales. La justicia alternativa son como mecanismos alternativos de solución de controversias, como podría ser el abreviado, la suspensión condicional al proceso, el acuerdo reparatorio. Y los mecanismos o la justicia restaurativa va más allá de un... La justicia restaurativa no afecta sobre la pena. Por ejemplo, Ajá, en el juicio, en el abreviado, la ajá, persona acepta su responsabilidad y va a tener un beneficio, ¿no? Y en la restaurativa sí, es que es una cuestión de resarcir ajá, o sea, la sociedad ujú, en la cuestión, por ejemplo, de la vergüenza para que no reincidan, pero si ellos participan en unos actos restaurativos, no van a tener beneficios sobre la pena. ujú, Y en ok. en el alternativo sí se tiene un beneficio sobre la pena. No sé si Es me... muy, sí, 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 es muy interesante. Todo, aquí lo que habíamos dicho en un primer momento es que no hay preguntas elementales, sino que es elemental las preguntas, y no hay participaciones elementales, sino que es el elemental, ¿no? Entonces, todas las opiniones que ustedes estén aportando son muy, muy válidas y son intervenciones que nos permiten también ampliar de mejor manera cuáles son esas diferencias o esas distinciones. Me pareció muy interesante, Monse, que hayas comentado algo fundamental y que entiendo lo estás viendo desde el punto de vista inicialmente de la materia penal, ¿no? Cuando hace referencia a tema, por ejemplo, de acuerdos reparatorios y otra solución alterna como es la suspensión condicional, en este caso del proceso. E incluso mencionaste también algo muy interesante que tiene que ver con algunas formas de terminación anticipada del proceso, o mejor dicho, la única forma de terminación anticipada del proceso que contempla el Código Nacional, que es el procedimiento abreviado. Y cómo a partir de la aplicación de estas soluciones alternas o de esta forma de terminación anticipada del proceso, eh, algunas de ellas pueden o no tener, digamos, esos efectos, por ejemplo, que excluyen algunas respuestas punitivas por parte del Estado, o bien pueden acompañar esas respuestas, en este caso, punitivas por parte del Estado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, desde la perspectiva de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como la propia Ley Nacional de Ejecución Penal hace referencia incluso de manera puntual a procesos de carácter restaurativo y no propiamente a procesos alternativos en los cuales pueden ser analizados desde el punto de vista de la aplicación de algunas soluciones alternas, como tú bien lo mencionabas, como es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Muchas veces se ha, digamos, afirmado que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos la aplicación de estas dos soluciones alternas, como es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional,
cuando éstas se aplican de manera directa por parte de las instituciones de procuración de justicia o las instituciones de administración de justicia, tienen ese carácter eminentemente alternativo y no necesariamente incorporan algunos enfoques de carácter restaurativo. Aquí quiero hacer una apreciación muy personal, muy particular, y esas son apreciaciones de carácter, digamos, académico, que pueden abonar también al desarrollo de esta idea o esta distinción que tiene la justicia alternativa y la justicia restaurativa. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo la aplicación de un acuerdo reparatorio, cuando se lleva a cabo la aplicación de una suspensión condicional del proceso, si bien su visión inicial es o se da desde un punto de vista alternativo y no necesariamente desde un enfoque, desde una perspectiva restaurativa, se pueden incorporar algunos principios y directrices que emanan de esa visión o de ese enfoque de justicia restaurativa y reformular o deconstruir esos parámetros, digamos, o esos efectos que se van planteando en las decisiones que se toman a partir de estas soluciones alternas. Por eso yo les había comentado que era muy importante y muy interesante cómo a partir de estos principios y directrices de Naciones Unidas en materia de programas de justicia restaurativa nos permiten ir visibilizando cómo a partir de lo que establece algunas disposiciones, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, puede llegar a existir o mejor dicho, existe una interdependencia que va orientando también la definición de estos conceptos que tienen que ver con procesos eminentemente restaurativos y resultados eminentemente restaurativos, ¿no? Entonces lo vamos a ir analizando y qué bueno que lo planteas porque voy a retomar este punto particular que tú habías hecho en torno a la aplicación y ejecución de estas soluciones alternas, bien desde una perspectiva de ese enfoque eminentemente alternativo o desde un enfoque eminentemente restaurativo. Te agradezco mucho esta apreciación, esta aportación, y adicionalmente a lo que comentaba Monse, me gustaría conocer la opinión de Isis y también me gustaría conocer la opinión de nuestros compañeros y compañeras que se encuentran también sin rostro, compañeros sin rostro que están también conectados. Adelante, Isis. Pues para mí los mecanismos alternos Ajá. buscan sancionar o solucionar algunos conflictos que se puedan presentar entre las partes, Ajá. y la restaurativa busca resarcir el daño o la reparación integral del daño, que es, bueno, en lo que yo estoy como más enfocada. Yo pues soy proyectista en materia penal, en una sala penal. Entonces yo he visto muchísimos más casos como de justicia restaurativa. Uh-huh. Creo que funcionan mucho más en el ámbito penal que de algún mecanismo alterno. Y bueno, en base a mi experiencia, digo yo que esa es la Claro. diferencia. Ok, me parece muy, muy interesante que planteas, y eso también lo recoge Monse en su apreciación, que plantean algo muy importante que tiene que ver con la reparación del daño. La reparación del daño, yo había comentado en la sesión pasada, lo vamos analizando también desde una óptica de lo que puede llegar a establecer las propias directrices legales que están contenidas en algunas leyes, como puede ser concretamente la Ley General de Víctimas o las leyes de víctimas estatales o incluso las propias disposiciones de carácter sustantivo en el ámbito penal. Pensemos, por ejemplo, en los códigos penales sustantivos. Pensemos, por ejemplo, en el Código Penal Federal o pensemos en los códigos penales sustantivos de las entidades federativas que establecen, por ejemplo, que la reparación del daño es
técnicamente hablando, y digo técnica y formalmente hablando, una pena de carácter público, ¿no? Incluso una pena de carácter pecuniario, la reparación del daño y las multas. Claro que a partir de algunas directrices y algunas recomendaciones que se han establecido a nivel internacional, esa lógica va cambiando y los códigos penales sustantivos no solo incorporan una visión restrictiva de entendimiento de cuestiones que tienen que ver con la indemnización o compensación, sino con también algunas otras medidas, como son las garantías de no repetición, garantías de restitución y garantías de satisfacción u otras medidas que tengan que ver, por ejemplo, con temas de rehabilitación. Es decir, desde el punto de vista de los códigos penales sustantivos, se establece ese derecho que tienen las personas víctimas de exigir, desde el punto de vista de ese juicio de reproche, la aplicación de estas penas de carácter pecuniario o estas, digamos, seleccionadas o señaladas como penas de carácter pecuniario, pero que pueden extenderse a otras medidas que incluso son acordes con lo que establecen estas propias leyes generales de víctimas o estatales de víctimas, que establecen cuáles son, digamos, los alcances de la reparación integral del daño y que entendemos son todas estas medidas. Si nosotros lo analizamos, por ejemplo, lo vemos desde el punto de vista de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los mecanismos como son la conciliación, la mediación y la junta restaurativa tienen como propósito que las partes intervinientes en determinado momento puedan llegar a suscribir, por ejemplo, un acuerdo reparatorio que involucra algunas obligaciones de dar, hacer o no hacer, pero también desde el punto de vista, por ejemplo, de la junta restaurativa, se pueden establecer planes de reparación que puedan involucrar esas medidas o esas, digamos, obligaciones de dar, hacer o no hacer desde una perspectiva incluso más amplia, ¿no? Que incluso está intrínsecamente asociado, ligada con estas medidas que ya habíamos mencionado. Entonces, algo muy interesante es que desde esa perspectiva, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, estos alcances que pueden llegar a tener estas obligaciones de dar, hacer o no hacer en el contexto de esta ley, en el contexto de aplicación de estos procesos de diálogo o procesos de encuentro, podemos ir involucrando algunas otras ópticas desde una perspectiva más integral, holística o más amplia, incluso a partir del entendimiento de estas leyes generales, general o leyes de víctimas, ¿no? Que se encuentran en el ámbito estatal. Y algo muy importante, si nosotros aplicamos mecanismos alternativos de solución de controversias que deriven, por ejemplo, en la suscripción de un acuerdo reparatorio o la suscripción de un plan de reparación o las condiciones para dar cumplimiento a ese plan de reparación en el contexto de una suspensión condicional del proceso, eh, involucran necesariamente esa idea de reparación del daño, pero esa reparación del daño puede incorporar no solo un enfoque de carácter alternativo, sino eventualmente enfoques más evolutivos que permitan incluso una participación más activa, no solo de las partes intervinientes directamente en ese conflicto, sino incluso personas que desde el ámbito comunitario, desde ámbitos más creativos, podamos ir incorporando otras lógicas de entendimiento del mismo y también de reconstrucción de ese conflicto que no necesariamente constituye algo negativo, sino como bien dicen algunos autores, el conflicto puede traer como consecuencia visiones de construcción o de construcción del futuro o de esas relaciones que han sido lesionadas o violentadas a partir de estos determinados conflictos. Entonces, me parece muy interesante que hayas hecho esta apreciación porque vamos a analizar a continuación cuál puede ser el vínculo que existe, y tú que eres proyectista y me parece muy, muy interesante, cuál puede ser el vínculo que existe entre las disposiciones que plantea, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales
y la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que a final de cuentas son disposiciones de carácter interdependiente y que pueden ir incorporando, pueden estar provistas de ese enfoque restaurativo o pueden no estarlo. Por ejemplo, les pongo un contexto, digamos, muy general o muy simplista desde esa perspectiva. La mediación eh, puede incorporar enfoques de carácter restaurativo y a pesar de que hay procesos que se precien de ser restaurativos, formalmente hablando, como puede ser la Junta Restaurativa, puede no incorporar esos elementos que informan a la propia justicia restaurativa. Hay algunos autores, como es el caso de Daniel Van Ness, que es uno de los autores, un autor importante en temas de justicia restaurativa, que dice que el hecho de que un proceso de diálogo que se precie de ser restaurativo o eminentemente restaurativo en el ámbito legal, no necesariamente implica que su aplicación o las técnicas que vayan a ir incorporando las personas facilitadoras, digamos, eh, traiga consigo la adopción de un, digamos, resultado de carácter restaurativo. Y hay procesos que inicialmente pueden estar regulados desde una perspectiva disociada de ese enfoque restaurativo, que al incorporar algunos elementos de este gran enfoque o esta metodología o respuesta operativa que brinda la justicia restaurativa, puedan traer como consecuencia verdaderos resultados de justicia restaurativa, a pesar de que están regulados o que están disociados inicialmente o legalmente de esa óptica o de esa lógica. Pensemos, por ejemplo, la conciliación, que a menudo ha sido asociada como un proceso de justicia alternativa que no requiere mayor entendimiento del conflicto y que en muchos de los casos es es utilizado ese mecanismo únicamente para delitos de carácter patrimonial, incluso sin que exista necesariamente una relación preconstituida entre las partes intervinientes, ¿no? Entonces es muy interesante este planteamiento que tú haces. Yo te agradezco que nos lo hayas planteado. Voy a retomar algunas cuestiones y mientras tanto yo les pediría que fueran abriendo su Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, como ya le estoy abriendo aquí. Vayan analizando el artículo primero y lo vamos a ir analizando a la luz de lo que establece los artículos 100, les voy a decir, es 186 al 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, vayan analizando el primer artículo de la Ley Nacional y vamos a ir analizándolo también a partir de lo que establecen el artículo 186 hasta el artículo 200. ¿Por qué el artículo 186 al artículo 200? Porque estos artículos contemplan o regulan digamos, la sustanciación de los acuerdos reparatorios y también de la suspensión condicional como soluciones alternas, ¿no? Entonces lo vamos a analizar desde esta perspectiva y después nos vamos a pasar al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también para verificar también algunos contextos de cómo se puede llegar a entender la justicia alternativa o la distinción entre la justicia alternativa y la justicia restaurativa. Adicionalmente, nos acompaña CGSC, licenciada. Maestro, buenas noches, soy Olivia, pero estoy tomando la clase de otra computadora. Muy bien, entonces en su clave, Sí, entonces soy Olivia, Olivia. algo Sí, adicional que quiera compartir. sí, solamente abundar a lo que manifestó Monse en Ajá. que la justicia alternativa, digamos que ya son como procedimientos enfocados esto en la materia penal que estamos hablando de lo que es el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional y el procedimiento abreviado.
tanto que la justicia restaurativa considero yo que va más allá todavía, sobre todo porque en la justicia restaurativa, cuando se realiza la reparación del daño, la reparación integral, todavía va más allá, en tanto que en cuanto al delincuente, Claro. ¿cuáles fueron, se enfocan también cuáles fueron los motivos para cometer tal delito? Y entonces también podríamos ir más allá en el sentido de que sí, fueron los motivos que tuvo y de alguna manera poder también manifestarle a la autoridad, a la autoridad responsable que pues bueno, dichos motivos o dicho delito fue cometido por esas circunstancias y así pues bueno, de alguna manera poder no en su totalidad, digamos que omitir, sin embargo, podríamos bajar un índice de delitos en cuanto a que enfocándonos pues al entorno del delincuente, al entorno de esa sociedad, o sea, ¿por qué fueron cometidos? Entonces, yo considero que eso sí es como más importante también la justicia restaurativa. Sí, restaurar, pero también ver el entorno. Claro, muchas gracias, Olivia, por esta apreciación complementaria y muy interesante también. Algo necesario que debemos de tomar en consideración es que muchas veces se ha dicho que la justicia o el enfoque de la justicia restaurativa puede traer como consecuencia o como efectos también esos efectos disuasorios o preventivos en la perpetración o perpetuación de aquellos daños que puedan irse generando a partir de determinados hechos victimizantes o determinados delitos. Dice, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, no debemos, incluso dicen algunos autores, ¿no? En el ámbito de la justicia restaurativa, no debemos eh, asociar o asignarle ese valor al enfoque de la justicia restaurativa preventivo o disuasorio. Sin embargo, la práctica y la aplicación de estos procesos de carácter restaurativo sí puede traer como consecuencia esos efectos en el ámbito individual y en el ámbito comunitario, pero no son propiamente programas de prevención del delito, pero pueden traer como consecuencia, claro que sí, esos efectos eventualmente disuasorios o preventivos para la perpetuación ulterior o perpetuación ulterior de estos daños en casos concretos, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas situaciones particulares. Ahora, partiendo de esta base, y ustedes que estoy retomando lo que ustedes dicen, por ejemplo, Isis, por ejemplo, Monse y los compañeros que quieran participar, y también Olivia, existe una distinción entre las soluciones alternas y los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Y cuál sería una distinción, una característica fundamental, ¿no? Adelante. Está abierto el ¿Puedes micrófono. repetir la pregunta? Ajá. ¿Cuál es la distinción entre las soluciones alternas y los mecanismos alternativos de solución de controversias? Y me voy adelantando un poquito. No, ajá, sí. Los mecanismos alternativos de solución de controversia, que son, bueno, que está la ley de Mask, maneja lo que es mediación, conciliación, junta restaurativa, Ajá. círculos de paz, y entonces lo manejan como más amplio, dirigido a todas las materias, se podría decir, civil, familiar, mercantil y penal. A las anteriores eran las en materia penal son esas, ¿no? Y en los más, sí son conciliación, mediación. Creo que hasta arbitraje entra, como arbitraje podría entrar también, pero son diferentes niveles de intervención en la cuestión de interacción con las personas, como en la conciliación, en la mediación, pues el facilitador o el mediador
pues no participa en dar su opinión. Después, ya en la conciliación, el mediador podemos dar como opciones para resolver cuando vemos que se empiezan a estancar, pero las decisiones las toman ellas. En el arbitraje, pues el árbitro es el que casi decide, ¿no? Y es como más en las cuestiones, pues, o sea, de dinero, ¿no? Como cuestiones o negocios así. Y luego los círculos de paz o las juntas sí son más en cuestiones sociales, como cuando hay un delito que afecta a la comunidad, pues se considera informar que toda la comunidad que se ve afectada participe para hacer una reinserción de que todos veamos ese punto de vista. Algo bien importante en esos círculos de paz o juntas restaurativas es que pues todos veamos a la persona más que al hecho, ¿no? Como tal. Y por eso viene como lo de la vergüenza, como decía mi compañera Olivia, pues que lo importante es la reinserción y la no reincidencia, ¿no? Porque el parámetro de la vergüenza es como, hay muchísimos programas en los que van a los pues hay diferentes tipos de restauraciones, cuando son integrales, cuando son parciales, cuando participan las dos partes o solo participa una. Y entonces es importante en este punto más la persona que el hecho. O sea, ¿qué es lo que lo impulsó a hacerlo? Que él se dé cuenta, vea el error, lo que pasó, para que esa vergüenza y esa situación haga que no reincida y se sienta que puede participar otra vez en la comunidad, que no se sienta como el tachado, el juzgado, el que, bueno, ni me interesa que no me quieren en la sociedad, ni me interesa, que al cabo no me interesa ser parte de esa sociedad, y se empiecen a juntar y reincidan ese tipo de personas. Perfecto. Monse, entonces, ahorita nos diste una información muy detallada de las características de los mecanismos alternativos de solución de controversias que regula, por ejemplo, la ley nacional y que regulan también la Ley General de Mecanismos Alternativos. Entre ellos mencionas incluso el arbitraje, y es cierto, así lo contemplan como un mecanismo alternativo. Y reitero la pregunta. Entonces, a partir de esto, ya que nos diste estas características fundamentales que informan a cada uno de estos procesos de diálogo o de encuentro entre las personas intervinientes, y que nos lo hiciste de manera muy detallada, en materia penal, ¿cuál sería esa distinción entre estos mecanismos que tú ya habías mencionado y las soluciones alternas, como pudiera ser el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional? Buscar como el problema de origen, ¿no? Porque en el abreviado, como decíamos, los dos buscan reparación del daño, ¿no? Porque en el abreviado la pena, pero tienes un beneficio y reparar la pena. En el acuerdo reparatorio se hace un listado de cómo se va a reparar la pena, y si lo cumple en cierto tiempo, pues ya, ¿no? Se termina el procedimiento. Y en las conciliaciones y esto de los mecanismos, es como buscar el trasfondo, qué pasó, qué hizo, porque muchas veces nos vamos por lo superficial y entonces no resolvemos el conflicto de raíz en una mediación, ¿no? Que en una mediación civil que llega el vecino y hay lesiones, ¿no? Y, ay, ¿por qué? Llegó borracho, se pelearon. ¿Y cuál era el problema? Que siempre se estacionaba en la sombrita de su árbol, ¿no? Y entonces ya lo traía acumulado, y entonces llegan las lesiones porque ya acertó y quitan ese problema, pero realmente el problema sigue ahí porque a lo mejor va a salir y se va a seguir estacionando en el árbol, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión de los mecanismos alternativos, o sea, del MAS, que es en la conciliación y este rollo, es como ver el problema real, como en las cuestiones, como el ejemplo que es el ganar-ganar, de que en la naranja, que uno quiere el jugo y otro quiere la cáscara, y los dos podemos tener las mismas cosas si es que hay la comunicación y buscamos las necesidades de cada uno para poder resolver el conflicto. Perfecto, Monse. Maestro, Adelante, adelante, Olivia. maestro, partiendo de ello, también creo que una de los puntos importantes de la justicia restaurativa sería que
que en ver la necesidad de tanto del delincuente como de la víctima y centrarse en ese problema, en el entorno que los está rodeando. Considero que sería uno, y por otro lado, pues bueno, que los mismos son partícipes, tanto el reo, el delincuente, como la víctima o como la comunidad misma, afectada, por supuesto. Claro, ese es el enfoque que se le puede dar a estos procesos de, de diálogo, de encuentro, que se encuentran regulados en estas distintas leyes. Yo les había comentado que, por ejemplo, los mecanismos alternativos pueden o no incorporar estos enfoques estos principios o valores de la justicia restaurativa que ustedes atinada y puntualmente han referido, ¿no? Que tiene que ver con esa toma de conciencia, concienciación, reconstrucción de ese tejido, la responsabilidad incluso activa de la persona que cometió ese daño, incluso la participación de la comunidad en determinados aspectos o en determinados conflictos, ya sea de manera comunitaria o de manera individual o bilateral, mejor dicho, ¿no? Entonces, yo les había planteado esta pregunta: ¿cuál es la distinción que ustedes consideran desde el punto de vista técnico entre los mecanismos alternativos y las soluciones alternas? Me comentaba Monse y me pareció interesante porque refería el procedimiento abreviado. Sin embargo, el procedimiento abreviado, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de terminación anticipada del proceso, pero no es una solución alterna como tal, como lo establece el Código Nacional. El Código Nacional, por eso les había referido, hay que ir analizando lo que dice el artículo 186 al artículo 200 del Código Nacional, que contempla o regula la aplicación de esas soluciones alternas, que bien, ustedes mencionaron, son el acuerdo reparatorio y particularmente la suspensión condicional del proceso. Entonces, vamos centrando ya este planteamiento después de estas participaciones, y me interesa que analicemos particularmente lo que dice la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y la Ley Nacional de Solución de Controversias en materia penal dice lo siguiente: artículo primero. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Y fíjense lo que dice: mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las soluciones alternas. Es decir, mediación, conciliación, junta restaurativa, conducirán a una solución alterna, como pudiera ser el acuerdo reparatorio o como pudiera ser la suspensión condicional del proceso. Ahorita iremos viendo el tema de la suspensión condicional del proceso desde el punto de vista de cómo está regulado a partir del artículo 191 al artículo 200, y vamos a hacer una comparación técnica de cómo está regulada la suspensión condicional en el Código Nacional y cómo está regulada, por ejemplo, en otras leyes, como es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, donde ahí se establece una interdependencia formal y material muy interesante de, digamos, entre la sustanciación de un mecanismo y la deliberación en torno, por ejemplo, a la adopción de un plan de reparación o las condiciones necesarias para darle cumplimiento a ese plan de reparación. Entonces dice: los mecanismos alternativos de solución de controversias conducen a las soluciones alternas o pueden conducir. Dicen algunos: bueno, es que cuando nosotros analizamos el Código Nacional, se puede aplicar el acuerdo reparatorio de manera directa, incluso en sede judicial, y no es necesario que intervengan los órganos de justicia alternativa. Yo les digo: sí, sí está bien,
Eso yo no lo estoy discutiendo. Solo que nosotros somos operadores jurídicos y como operadores jurídicos a lo que tenemos que aspirar es al deber ser y no al ser o hacer las cosas mal o desentendernos de lo que establece la propia ley o las leyes. Por eso el Código Nacional de Procedimientos Penales estableció desde un primer momento una interdependencia entre esa disposición de carácter procedimental y lo que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Incluso son complementarias en ese sentido. Y esto lo vamos a ir analizando de manera particular a partir de lo que establece la Constitución y a partir de lo que establece la propia ley, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dice, previstas en la legislación procedimental penal aplicable. ¿Cuáles son soluciones alternas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales? El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, ¿cierto? ¿Cierto, no? No ponemos al procedimiento abreviado porque no está considerado una solución alterna, ¿no? Isis, yo te pregunto, ¿qué otra ley? Porque dice previstas en la legislación procedimental penal aplicable. Y tú nos hablaste de tu experiencia y me interesa mucho contar con tu opinión, al igual que las compañeras y el compañero. ¿Qué otra ley contempla soluciones alternas? Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas establece derechos durante el Ajá, procedimiento y dice mecanismos alternativos de solución de controversias, podrán optar por soluciones alternas, pero no regula su aplicación, como de sí lo adolescentes. regula el Código Nacional. Ajá, Integral de Justicia Penal por Adolescentes. Ahí sí se exactamente. materia penal, que bueno, está especializada, Así pero es. también tiende a las soluciones alternas. Claro, claro. Qué bueno que lo precisas. Y ya lo habíamos mencionado, ¿no? La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no solo contempla soluciones alternas, sino que contempla también mecanismos alternativos y procesos de diálogo, procesos restaurativos. Llámese Sí. mediación, llámese reunión víctima adolescente, los círculos que mencionó Monse y adicionalmente la junta restaurativa, ¿no? Como procedimientos formalmente restaurativos, ¿no? Y la mediación, ¿no? Ahí lo Ujú. establece. Y dice la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, serán leyes de aplicación supletoria y complementaria, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y, lo que tú mencionaste, la Ley General de Víctimas, ¿cierto? Sí, Digo, no soy codiguero, sino que me acuerdo de lo pues que, pero sí es así, ¿no? Así lo establece, ¿no? O sí, sea, porque en que la sí en práctica, cuenta todas, porque, bueno, no estamos hablando del supuesto de un procedimiento abreviado, pero últimamente ha resultado como muy interesante este tema, porque no se sabe si finalmente el adolescente puede ser o no sujeto a un procedimiento abreviado. Bueno, entiendes el adolescente como sujeto imputado, es, ¿cierto? sabe si puede ser acreedor o no, o candidato a un procedimiento abreviado. Entonces, también ahí es cuando aplicamos supletoriamente la Ley General de Víctimas con el Código Nacional de Procedimientos Penales, los criterios que de repente están encontrados por ahí de la Suprema Corte, que unos establecen que no se puede acudir a un abreviado, el más reciente, bueno, alguno que dice que sí, entonces, pues también ahí es cuando resulta interesante aplicar la Claro, supletoriedad. claro, y además porque pues es un derecho, lo establece incluso el propio artículo 20 constitucional, ¿no? En su apartado en alusión a esta forma de terminación anticipada del proceso. Una persona sujeta a un procedimiento tiene la posibilidad de concluirlo de manera anticipada conforme a las disposiciones que establezca, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y justo como tú lo dices, bueno, tal vez no se prevé de manera formal, pero cuando hacemos un análisis de interdependencia legal entre lo que establece el propio Código Nacional, pues no existe impedimento para que en algunos casos las personas adolescentes sujetas a una investigación puedan incluso proponer como derecho la aplicación de esta forma de terminación anticipada del proceso, en esos casos en concreto, ¿no?
que eso es muy debatido y demás. Entonces, adicionalmente, esta ley, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, incluso lo dice en su propio artículo, el propio artículo 18 constitucional, ¿no? Dice, aquí lo estoy poniendo, artículo 18 constitucional, dice, las formas alternativas, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? Deberán observarse en la aplicación de este sistema. ¿Cuál sistema? El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ¿no? De acuerdo a lo que establece su propia ley, de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y a partir de esta interdependencia. Hay otra ley, porque dice legislación procedimental penal aplicable, ¿no? Además del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, hay otra ley de carácter procedimental que contemple soluciones alternas, llámese acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. ¿La de ejecución? La Ley Nacional de Ejecución es muy interesante que lo planteen, es supletoria de estas leyes, pero la Ley Nacional de Ejecución no contempla como tal soluciones alternas, por obvias razones. Estamos hablando de procedimientos en el marco de la ejecución penal, jurisdiccionales o administrativos, ¿no? Pero sí contempla, qué bueno que lo mencionan, sí contempla algunos procesos restaurativos y desde el punto de vista de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, pueden llegarse a aplicar procesos de mediación, procesos de conciliación o junta restaurativa que traigan como consecuencia resultados de carácter restaurativo en el contexto de esos procedimientos o de esa ejecución penal, ¿no? Incluso lo dice, uno de los derechos que tienen las personas, en este caso privadas de la libertad o personas sentenciadas, es que en el marco de ese plan de actividades que vayan ellos ajustando con las propias autoridades penitenciarias, se podrán incorporar procesos de justicia restaurativa, ¿no? Y esos procesos de justicia restaurativa en determinados, digamos, en determinadas solicitudes, por ejemplo, de preliberación, podrán incluso suplir algunos temas de indemnización o compensación si es que no se cuentan con los recursos necesarios a partir de esa lógica de entendimiento o de identificación de algunas necesidades en los casos en concreto, ¿no? Incluso la propia Ley Nacional de Ejecución Penal contempla un mecanismo como pudiera ser la mediación penitenciaria, ¿no? A la par de esos procesos de carácter restaurativo que pueden estar orientados desde esa lógica, ¿no? Y esos efectos. Dejando de lado esta ley, pregunto nuevamente, ¿qué otra ley procedimental y, por cierto, vigente? Vayan, abran en sus computadoras, váyanse al Diario Oficial de la Federación, por favor, y abran el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre del 2014, por favor. Lo voy abriendo también acá para que lo veamos de manera conjunta. Dice Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre, que lo pongo, del 2014. Está, ¿no? Un lunes, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque en esa fecha se expidió la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Pero vean lo que dice. Se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y se reforman y adicionan disposiciones ¿del qué? Del Código Federal de Procedimientos Penales. Por eso les preguntaba, ¿qué otras soluciones alternas están previstas en la legislación procedimental penal aplicable? Y dice, particularmente, además de que se sancionó la ley,
dice lo siguiente. Artículo 112 bis. Los acuerdos reparatorios, eso lo dice el Código Federal de Procedimientos Penales y todavía está vigente. Por eso decimos, bueno, ¿qué otra ley? Pues el Código Federal de Procedimientos Penales contempla que a pesar de sustanciarse un procedimiento bajo el Código Federal de Procedimientos Penales, no existe impedimento para que pueda hacerse efectivo la aplicación o la adopción de un acuerdo reparatorio en el contexto, por ejemplo, de una averiguación previa, en el contexto de una instrucción, incluso antes de que se formulen las conclusiones. ¿Qué conclusiones? Pues conclusiones acusatorias por parte del Ministerio Público. Perdón que haga esta referencia, pero a mí todavía me tocó estudiar también en el proceso anterior, conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, y me tocó también la transición, ¿no? O sea, me tocó, entonces conozco o algo conozco del procedimiento anterior, ¿no? Y algunos asuntos que, como abogado postulante también tengo conocimiento y llevo a cabo la representación, pues también hacemos estos planteamientos, ¿no? Entonces, el Código Federal de Procedimientos Penales también es una ley que encuentra una interdependencia legal con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Entonces tenemos Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el Código Federal de Procedimientos Penales contemplan soluciones alternas. ¿Cuáles soluciones alternas? En estas primeras dos, acuerdos reparatorios y suspensión condicional, y en esta última, federal, únicamente el acuerdo reparatorio. Pero es muy interesante porque, nuevamente, la ley nacional nos dice que van a conducir a esas soluciones alternas, ¿no? Y mecanismos alternativos no solo contempla la ley nacional, sino también estas otras leyes, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como ya lo mencionamos. Entonces, desde esa perspectiva, existe una interdependencia formal y necesaria entre lo que establece la ley nacional y lo que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente, y ahí quiero conocer nuevamente su opinión. Dice el artículo 186, los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Compañeras y compañero, la pregunta concreta, y requiero nada más una respuesta muy puntual, focalizada, para no ampliar esta reflexión. Y les hago esta pregunta. ¿Puede, o mejor dicho, las soluciones alternas, o mejor dicho, puede celebrar un acuerdo reparatorio, se puede celebrar un acuerdo reparatorio sin la intervención previa, de acuerdo a este artículo 186, sin intervención previa del órgano de justicia alternativa especializado en la sustanciación, por ejemplo, de una mediación, una conciliación o una junta restaurativa? Porque ahí lo dice, ¿no? No, perdón, maestro, pero el artículo es muy preciso, Ajá. porque dice que es una vez aprobado por el Ministerio Público o el juez de control. O sea, no Ok. hay más. Ok, entonces, Olivia, desde esa perspectiva, no es necesario, como lo establece el artículo 186, que intervenga, por ejemplo, un facilitador y previamente se sustancie una mediación, una conciliación o una junta restaurativa. Es decir, ellos se ponen de acuerdo frente al juez, frente al Ministerio Público y ahí lo suscriben. Yo creo, Ajá. yo no llevo penal, Sí, sí. pero yo creo que los acuerdos son celebrados bajo un mediador, pero Ok. y esos acuerdos que haces con un facilitador son aprobados, ya sea en la etapa de investigación por el
por el Ministerio Público y una vez en la investigación complementaria, pues con el juez, pero sí van, no es como que yo me siento con él y hago el acuerdo sola, no, tengo que estar, porque de hecho la ley también menciona pues Ujú. cuáles son los mecanismos alternativos, o sea, mediación, Claro, conciliación, que te tienen que hacer con un facilitador. claro, Pero claro. ese convenio se tiene que aprobar por juez dependiendo o el Ministerio Público dependiendo de la etapa procesal. Perfecto. Entonces, Monse, desde esa perspectiva, perdón, Isis, desde Sí. esa perspectiva, Monse, ¿tú consideras que el artículo 186 dice, bueno, se celebran entre la víctima ofendido, los aprueban el Ministerio Público o el juez de control, dependiendo, por ejemplo, si se adoptan durante la fase de investigación inicial o si se adoptan durante la fase de investigación complementaria o incluso durante la etapa intermedio de preparación a juicio, ¿no? Puede intervenir tanto el Ministerio Público en su momento como el juez en aprobarlos. Pero, de acuerdo a lo que tú mencionas, me parece muy interesante, dices, pero es necesario que pueda intervenir previamente una persona facilitadora para que se genere ese diálogo entre la víctima y el imputado y acuerden cuáles van a ser esas condiciones y eventualmente, una vez que se valide por ellos, por estas autoridades del órgano de justicia alternativa, van a ser aprobados por estas autoridades, ¿no? Ya sea el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional. Más o menos es así esa idea, ¿sí? Me parece bien esa idea. Así lo planteas, ¿no? Ok. Isis, Su pregunta es, o sea, si se requiere a un especialista en mediación o bueno, en mecanismos alternos, sí, porque se eso requiere. lo dice, el juez va a decretar como un receso, por así decir, de hasta por 30 días para que las partes lleguen a un acuerdo, pero también él, o sea, va a poner a la autoridad especializada en la materia, pues, o sea, se va a contar con el apoyo de esta autoridad especializada para que los ayude a concretar este acuerdo reparatorio. O sea, si es así el Claro. mismo código. Sí, el artículo, y eso lo establece el propio artículo No recuerdo, 188. me fue el artículo, pero sí viene ahí en el código, o sea, en esos del 186 al 190, ahí viene. Aquí está, ¿no? Sí, Ajá, ese es ahí, de hasta por 30 días, ta, ta, ta. sí, Ujú. ustedes lo han visto también, incluso en la práctica, ¿no? En la práctica, a mí me ha tocado, por ejemplo, cada quien desde su propia experiencia, a mí me ha tocado, por ejemplo, presenciar que las autoridades, por ejemplo, jurisdiccionales, en algunas audiencias, en fase de investigación complementaria, antes de que se formule la acusación, eh, aprueban algunos acuerdos reparatorios sin necesidad de que previamente se haya dado intervención a la autoridad competente especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Sí lo establece. Incluso desde, si se puede ver si se puede ver desde esa perspectiva, contraviniendo lo que establece la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en su artículo primero, ¿no? Justo lo que dice. Los mecanismos tendrán por objeto conducir a una solución alterna. Pero los mecanismos alternativos, ¿quiénes los van a sustanciar? ¿Quiénes van a acompañarlos? Pues la autoridad competente especializada en mecanismos alternativos, los órganos de justicia alternativa. Los jueces no son órganos de justicia alternativa, los ministerios públicos no son órganos de justicia alternativa. Para eso hay una ley nacional de mecanismos que establece cuáles son las reglas y quiénes intervienen en la sustanciación y acompañamiento de lo mismo, ¿no? Por eso decíamos, a lo que nos debemos de ir acostumbrando es al deber ser, lo que establece esta interdependencia. Y dicen algunos jueces, bueno, pero es que yo llevo a cabo una tutela judicial efectiva y pueden aquí conciliar frente a mí y yo puedo aprobarlo. Bueno, de que se puede, se puede, de que se hace, pero eso no necesariamente es del todo válido e incluso puede correrse el riesgo, en algunos casos, que algunos acuerdos que se han adoptado sean incluso desproporcionados para alguna de las partes, ¿no? Ya sea para la víctima o por parte de la persona ofensora. Entonces, como bien lo dicen ustedes, el artículo 188, curiosamente, dice lo siguiente, establece esa interdependencia
de lo que define el propio artículo primero de la ley nacional, ¿no? Bueno, en caso de que se haya dictado, por ejemplo, auto de vinculación a proceso, hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura, si las partes intervinientes están en la mejor disposición, media su consentimiento, voluntariedad, conforme lo establece la propia Ley Nacional de Mecanismos, puede solicitarle la autoridad jurisdiccional, y lo dice la propia ley, les preguntará a ellos, ¿no? Como lo dice la ley nacional, ¿están de acuerdo en que este asunto se derive previamente al órgano de justicia alternativa, ya sea de la fiscalía o ya sea al órgano de la autoridad jurisdiccional, como lo establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos? Y suspenderemos por 30 días para que ustedes puedan concretar ese acuerdo a partir de la sustanciación de un mecanismo alternativo como puede ser la mediación, la conciliación, o en su caso, si se dan ese contexto de esas condiciones, la junta restaurativa, en esos casos en concreto, ¿no? Y eso viene también a fortalecerse a partir de lo que establece el propio artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y dice lo siguiente: los acuerdos reparatorios, y aquí están proyectándose, deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria o por el Ministerio Público, justo como lo decía Monse, ¿no? En su momento. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio. Y fíjense lo que dice: cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Es decir, que si yo voy a adoptar un acuerdo reparatorio, de acuerdo a lo que establece el artículo, por ejemplo, 188, 190, en concordancia con el artículo primero de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, pues previamente el asunto se tendrá que derivar al órgano de justicia alternativa, o lo ideal, no digo que tiene que hacerse, porque muchas veces dicen, pues es que usted dijo que debe, no, debe de, o puede orientarse al órgano de justicia alternativa y, de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, elegirse el mecanismo alternativo idóneo para que puedan participar en ese proceso de diálogo y ahora sí adoptar ese acuerdo reparatorio que previamente va a ser validado ¿por quién? Por la autoridad de ese órgano de justicia alternativa y posteriormente aprobado ¿por quién? Ya sea por parte del Ministerio Público o por parte de la autoridad jurisdiccional, y una vez que se cumpla o se dé cumplimiento a esas obligaciones, aprobar el cumplimiento de ese acuerdo reparatorio. Es decir, validez o validarlo por parte del órgano, aprobarlo o aprobar, digamos, la suscripción de ese acuerdo y posteriormente aprobar el cumplimiento, porque son dos cuestiones distintas. Aprobar y aprobar el cumplimiento son dos actos jurídicos diferenciados que establece no solo la Ley Nacional de Mecanismos, sino el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, es importante que vayamos viendo, por ejemplo, lo que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, y por eso yo les había planteado ese artículo 186. Dice aprobar, pero una cosa es la aprobación, otra cosa es la aprobación del cumplimiento y otra cosa es la validación de ese acuerdo. Y eso se deduce a partir de un análisis interdependiente, un análisis, digamos, que se plantea desde la perspectiva de la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Fíjense lo que dice. Artículo 33 de la Ley Nacional. El acuerdo deberá ser validado por un licenciado en Derecho del órgano, del cual se incluirá su nombre y firma.
y posteriormente hace referencia a lo siguiente: cumplimiento de los acuerdos. Corresponde al Ministerio Público o al juez, artículo 35, aprobar el cumplimiento del acuerdo, en cuyo caso resolverá de inmediato sobre la extinción de la acción penal o el sobreseimiento. Por eso dice el artículo 186, claro, ellos definirán o acordarán, dice aquí el Código Nacional, que dice 186, son celebrados entre la víctima ofendido y el imputado y serán aprobados por el Ministerio Público o el juez de control. Pero esos acuerdos que van a ser celebrados entre la víctima ofendido derivan de la sustanciación de un mecanismo alternativo, derivan de la intervención del órgano de justicia alternativa. Y a partir de lo que establece la Ley Nacional en su artículo 33, una vez que se adopte o se acuerden esas obligaciones de dar, hacer o no hacer por parte de las personas intervinientes, lo tendrá que validar ¿quién? Pues el órgano de justicia alternativa, a través de los servidores o las personas servidoras públicas que estén acreditadas para ese hecho o acto procesal en particular. Y una vez que esté validado, se le pone en conocimiento a la autoridad que derivó ese asunto para que ellos aprueben, no el cumplimiento, aprueben primero el acuerdo, dicen, ok, ya lo validaste, yo lo voy a verificar, efectivamente está bien, lo apruebo, y ahora vamos a platicar sobre el tema del cumplimiento. ¿Es de cumplimiento inmediato? ¿Es de cumplimiento diferido? No, pues que se van a 3 meses. Ah, ok, perfecto. En cuanto cumplan, tu órgano de justicia alternativa, tienes la obligación de ¿qué? De informarme a mí, yo que lo aprobé, para que eventualmente me pronuncie sobre la aprobación del cumplimiento. Son 3 actos procesales diferenciados. Y eso se analiza a partir del Código Nacional y a partir de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Valido, apruebo y apruebo el cumplimiento. Y vamos más allá. Valido, apruebo, apruebo el cumplimiento y sobre la aprobación del cumplimiento recae otro acto, por ejemplo, ministerial, otro acto jurisdiccional. La extinción de la acción penal o el sobreseimiento. Exactamente. Por eso dice aquí la extinción. ¿Y cómo se va a extinguir la acción penal por parte del Ministerio Público? Pues a partir del no ejercicio de la acción penal, porque él tiene que justificar el cumplimiento, la aprobación de ese cumplimiento, tiene que justificar esa extinción, como lo dice el artículo 255. Entonces dicen, valida el órgano, lo aprueba el Ministerio Público, aprueba el cumplimiento, y una vez que esté aprobado el cumplimiento, tendrá que optar o tendrá que determinar el no ejercicio de la acción penal para formalizar esa extinción de la acción penal. Y si eso se plantea durante la fase de investigación complementaria o durante la etapa intermedio de preparación del juicio, justo como lo dice Monse, bueno, la autoridad jurisdiccional se le pondrá en conocimiento y él dirá, ya que aprobé el cumplimiento, ahora, de manera oficiosa o a petición de ustedes, yo me voy a pronunciar sobre el sobreseimiento conforme lo establece el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿No? ¿En relación con qué artículo? También de ese código, para que lo vayamos analizando también. Con el artículo 485, ¿no? Que dice hasta el final, son causas de extinción de la acción penal el cumplimiento del criterio de oportunidad o la solución alterna correspondiente, ¿no? No sé si está muy enredado o no, pero va quedando más claro, ¿no? Artículo 327 dice, es una causa de sobreseimiento que se extinga la acción penal, y la acción penal se extingue de acuerdo al artículo 485
si se da cumplimiento a una solución alterna. ¿Qué es solución alterna? Pues el cumplimiento de un acuerdo reparatorio, ¿no? Entonces vemos, se podría decir, ya me queda más claro, que los mecanismos alternativos como la mediación, la conciliación y todos estos son instrumentos para la suspensión condicional del proceso o el acuerdo reparatorio. exactamente, Porque son son procesos. instrumentos porque en base a ellos como los tienen que, obviamente hay casos en los que no, pero en su mayoría se tienen que validar por una persona, un facilitador de un centro estatal para que se haga bien, se aprueba por el juez o ministerio público dependiendo de la etapa procesal y una vez cumplidos pues se ejerce el sobreseimiento o la extinción. Una vez cumplido, se aprueba ese cumplimiento Y ya y la una vez extinción o sobreseimiento. no Son ejercido. instrumentos. Los mecanismos alternativos se podrían decir que son como instrumentos de las cuestiones de acá. Por eso de- dicen, son procesos de diálogo, ¿no? Son procesos de encuentro y nos sirven para acá. que encausan la suscripción de esas soluciones alternas, ¿no? Ujú. Por eso, de acuerdo al propio Código Nacional, por eso les preguntaba, ¿cuál creen ustedes que es la distinción, no? Ya ustedes me dijeron, pues es que, a ver, estas son las características, sí, pero ¿cuál es la distinción? Y justo como lo dice Monse, bueno, esto, la sustanciación de esto, de estos mecanismos, la instrumentación de estos, traerá como consecuencia la adopción de estos, ¿no? En el mejor de los casos, porque puede llegar a suscribirse de manera directa sin intervención del órgano de justicia alternativa. Eso ya dependerá de cada quien, ¿no? El deber ser es lo que plantea la ley. ¿Y por qué digo el deber ser? Porque échenle un ojo al artículo 17 constitucional y analícenlo a la luz del artículo 109 y 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los derechos de la víctima, y dice como derecho de la víctima, optar o promover la aplicación de un mecanismo alternativo. No hace referencia a soluciones alternas. Dice, la víctima tiene como derecho. Analicémoslo rápidamente antes de que nos vayamos, ¿no? Fíjense lo que dice. Aquí están los derechos, 109, ¿no? Recibir un trato, acceder, a participar en los mecanismos alternativos. No dice soluciones alternas. Y el artículo 17 tampoco habla de soluciones alternas. Salvo el artículo 20, en su apartado C, en la última fracción, hace referencia a que podrán impugnarse resoluciones que tengan que ver con suspensión. Y dices, bueno, hace alusión a una solución alterna. Y eso porque está regulado, a mi parecer, de manera muy defectible el proceso para la adopción de la suspensión condicional, y eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? Y adicionalmente dice el artículo 117. ¿Por qué 117? Porque habla de las obligaciones del defensor. Dice, promover a favor del imputado, y aquí está, la aplicación de mecanismos alternativos o formas de terminación del proceso. No dice soluciones alternas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la propia ley, el propio código, nos está estableciendo cuál es el orden de las cosas, como lo dice el artículo 1 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Los mecanismos alternativos conducen a una solución alterna. Por eso, habíamos analizado, y yo les había pedido que analizáramos los principios básicos de Naciones Unidas sobre el uso de programas de justicia restaurativa, que establecen cuál es el enfoque restaurativo. Y fíjense lo que dice, desde esa óptica que ustedes me habían mencionado, desde una óptica de la justicia restaurativa, los mecanismos alternativos previstos en la ley nacional pueden llegar a constituir, si se involucran estos principios y valores de la justicia restaurativa, que ya hablaremos de ellos, pueden llegar a constituir procesos en que la víctima y la persona ofensora
y cuando es adecuado, cualquier otro individuo o miembros de la comunidad afectados por un hecho delictivo, un hecho victimizante, participan en conjunto activamente en la resolución de asuntos derivados de ese hecho, generalmente con ayuda de un facilitador. Los procesos restaurativos pueden incluir mediación, conciliación, conferencias, círculos de sentencias, junta restaurativa, círculos, reunión víctima, adolescente, por ejemplo, mediación penitenciaria. Y los resultados restaurativos, si nosotros analizamos esa distinción de las soluciones alternas y los mecanismos alternativos, puede llegar a constituir un resultado restaurativo es un acuerdo alcanzado como resultado de esos procesos de diálogo que ya hemos visto e incluyen respuestas y programas como la reparación, restitución, servicio a la comunidad, con la meta de cumplir con las necesidades individuales y colectivas y responsabilidades de las partes. Es decir, desde un punto de vista de la justicia restaurativa, de los principios y valores, los mecanismos alternativos previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos pueden llegar a constituir procesos restaurativos y las soluciones alternas previstas en el Código Nacional pueden llegar a constituir, si se involucran todos estos principios de los que ya hablaremos, en verdaderos resultados restaurativos. Por ejemplo, en esas obligaciones que se adopten en el marco de un proceso, un acuerdo reparatorio o en el plan de reparación, estos pueden incluir respuestas y programas de reparación, restitución, servicios a la comunidad, con la meta de cumplir con esas necesidades que ustedes mencionaron, individuales o colectivas, y responsabilidades de las partes para alcanzar la reintegración de ambas personas intervinientes, ¿no? Por eso es que es importante comenzar a hacer esa distinción y estos enfoques, ¿no? Entonces, espero que haya quedado más o menos claro esta distinción y la siguiente sesión, les estaré compartiendo, porque quiero compartirles algo, les estaré compartiendo esta distinción entre la justicia alternativa y la justicia restaurativa, ¿no? Desde el punto de vista de aplicación de estos mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? La justicia restaurativa es una respuesta más evolutiva, crea entendimiento y promueve armonía social, y la justicia alternativa, si bien es una opción institucional de acceso y mejoramiento de la justicia, muchas veces el uso desmedido o digamos, la poca inclusión de estos valores de integración, de restitución, pueden traer como consecuencia algunos efectos de mercadería del derecho. Por ejemplo, tema de la conciliación, casos en concreto. Ya iremos viendo casos específicos, ¿no? Pero bueno, les pediría que le echen nuevamente un ojo a estas disposiciones conforme a estos principios y nos estamos viendo la siguiente sesión. Hagan ese mismo ejercicio con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y lo que establece ahí mismo la propia Ley General de Mecanismos Alternativos. También hace esa suerte de distinciones, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su atención, su participación y sobre todo su paciencia, porque es muy necesario en todos estos procesos de diálogo, ¿no? Pues muchas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Que descansen. Gracias, maestro, por su Gracias. aportación. Muchísimas Cuídense. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Hasta pronto. Bye. ¿Qué? ¿No me salí?